Buenas tardes, amigos. Los saludo y hoy me honra la presencia de dos personas muy importantes de esta comunidad. Y yo diría que ya son unos personajes históricos, porque es el doctor Valdés Fauli, abogado, y ha sido 6 veces en diferentes oportunidades alcalde de la ciudad de Coral Gables. Y si leemos su currículum, la verdad que tiene una extensa carrera y lo que le falta, digamos. Así que eso lo pueden leer en los comentarios que están aquí al principio del programa en YouTube. Y Julián, que se mueve en la banca, que ha sido banquero toda su vida y promotor cultural, porque estas dos personas que tengo el honor de tener aquí, lo repito con toda certeza, son personas que tienen mucho que ver con el desarrollo cultural de esta ciudad, porque el doctor Valdés Fauli ha hecho innumerables cosas y también Julián. Y lo primero que les voy a preguntar antes de hablar del centro, que es lo que nos convoca hoy, eh, ¿cómo fue eso del premio que le dieron hace poco a ustedes dos precisamente, a finales de año, por la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos? La Cámara de Comercio, Maricel, nos dio un premio, no, un reconocimiento por haber fundado la Cámara de Comercio en 1980, o sea, por el 45 aniversario. Y fue, la verdad, una labor muy difícil entre Julián y yo. Eh, Tuvimos 20 socios primarios, socios principales al principio, y cada uno aportó $1.000, que hace 45 años $1.000 eran $1.000, y los convencimos que hacía falta aquí una Cámara de Comercio española para atender las necesidades de las empresas, las industrias españolas. Y con Julián sacamos la Cámara adelante, que hoy en día es un éxito. Había una Cámara de Comercio, habían dos, una en Nueva Orleans, que se ocupaba de la Florida, y la de Nueva York, que siempre tuvo mucho éxito. Felipe Proper era el presidente, y la Cámara de Comercio de Nueva Orleans se opuso a que se fundáramos nosotros la nuestra, hasta que el cónsul que teníamos en ese momento dijo que eso no volvería y que la Cámara tenía que estar en Miami, y con Julián la sacamos adelante. Magnífico. ¿Y qué tú Pues puedes decir al yo, respecto, Julián? no, sí, 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 yo quiero decir que el padre de la criatura de la Cámara de Comercio de España en los Estados Unidos hace 45 años fue el doctor Raúl Valdés Fauli. Fue el que nos habló de las necesidades de tener una Cámara de Comercio. En esos momentos había empresas españolas aquí en el sur de la Florida que estaban un poco desatendidas, sobre todo había bancos que el señor Valdés Fauli representaba y nos unió para que empezáramos a trabajar con este tema de hacer la Cámara de Comercio y conseguimos, como muy bien ha dicho Raúl, que fuera
una cámara oficial del Reino de España. Hay dos cámaras oficiales en estos momentos en Estados Unidos, la de Nueva York y la de Miami. Como ha dicho muy bien Raúl, 20 socios al principio. En el despacho de abogados de Raúl, que nos cedió el sitio gratis completamente. Y en estos momentos hay más de 600 empresas asociadas a la Cámara y es una de las cámaras, no es una de las cámaras, es la cámara binacional más importante que hay en los Estados Unidos en estos momentos, la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, en Miami. En Miami. ¿Trabaja de acuerdo con la de Nueva York o es independiente? Cada una es independiente. Están independientes, pero hay una colaboración muy grande. O sea, la Cámara, lógicamente, son dos entidades jurídicamente independientes, pero colaboran, se hablan, hacen proyectos juntos, pero son dos entidades jurídicamente independientes. Independientes. Bueno, pues el reconocimiento fue más que ganado, ¿no? Porque ustedes han estado trabajando por mucho tiempo en todos estos menesteres. Y, y yo lo que le quiero preguntar antes de pasar al tema que nos convoca hoy, eh, ¿la Cámara tiene algo que ver con el Centro Cultural Español o con su formación o no? La Cámara se funda en el 1980 y el Centro Cultural Español se forma en el 1996. Correcto. Otra vez también padre de la criatura, Raúl Valdés Fauli. O sea, esto hay que decirlo. Ah, Esto hay que decirlo porque Correcto. es así. Correcto. Entonces, no, lógicamente no tiene nada que ver la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos con el Centro Cultural Español y tiene mucho que ver porque se hacen muchísimas cosas juntos y la Cámara de Comercio Española organiza cosas con el centro, nosotros organizamos cosas con la Cámara de Comercio, colaboramos en la proyección y en la difusión de cada uno de los eventos que tienen las dos entidades y lo hacemos a través de las dos, de las dos directivas ejecutivas que tiene la Cámara y que tiene el centro. Lógicamente, nosotros, como sabes muy bien, somos Centro Cultural Español y de Cooperación Iberoamericana. Nosotros quisimos que fuera no solamente un centro de cultura español, sino que también todos los países latinoamericanos hermanos pudieran usar nuestro centro y durante los últimos 30 años lo han estado usando. O sea que de eso estamos muy orgullosos de colaborar con todos los países iberoamericanos. Y al principio y ahora, tenemos muchos eventos o tenemos eventos de países iberoamericanos, exhibiciones culturales, vernissage, poetas, autores. Tenemos mucho, la verdad que tomamos el papel de iberoamericano muy en serio. Y yo se los agradezco a ambos y a todos los que tuvieron que ver con esta iniciativa, porque la verdad que la cultura en español en los Estados Unidos se mueve mucho y en diferentes latitudes, pero cuesta. Y ustedes son banqueros, esencialmente, y abogados, en el caso de Raúl, y tú también tienes otras cosas, pero muchas veces cuando los estadounidenses que son monolingües, que hablan solamente inglés, ellos recurren al National Endowment of the Arts, a los respectivos estados que tienen sus state endowments y también dan dinero a todos estos proyectos culturales y a las asociaciones culturales que existen en los respectivos estados. Pero nosotros, lo que hablamos español o escribimos en español, o que somos bilingües, pero que nos gusta escribir en español y consumir la cultura también en español. Porque no sé ustedes, pero yo lo mismo voy a ver una obra de teatro en inglés que otra en español, porque me Igual. gustan las dos, consumo eh, las dos posibilidades. Pero es muy difícil hacer cultura cuando no se tiene un ministerio
de cultura o de educación que te da fondo, porque quizás no nos tienen tan valorado como lo que se hace en inglés. Yo entiendo y respeto que el idioma inglés es el primero de este país, pero después del inglés, el idioma que más se habla en este país es el español. Y hay muchas organizaciones que hacen cosas muy valiosas, pero no se les ayuda apropiadamente. Y lo que hicieron ustedes fue fundamental. Pero lo que me llama la atención y que yo, a pesar de que he colaborado mucho con el centro por muchos años, eh, por más de 26 años, porque ya desde el 99 estamos ahí colaborando Sí. con diferentes directores que ustedes han tenido. Pero, ¿cómo surgió la idea del centro? ¿Y quién trajo Eh, aquí a Camilo José Cela? pues lo Nosotros, trajo don Raúl Valdés Fauli, ¡Ay, qué bien! Alquil José Cela. Y aparte de eso, había un cónsul general que era Abella, no sé si te acuerdas, Raúl, que Sí, sí, fue claro, Carlos. cónsul general Abella, quien estaba con nosotros. Y Raúl, como abogado, banquero, hombre de negocios, cuando me habló del tema del centro cultural, cuando ujú, ya habíamos hecho muchas cosas con la Cámara, sí, me dijo una cosa que a mí me impresionó mucho y todavía la recuerdo, estás hablando de hace 30 años. Cuando estuvimos empezando a comenzar, hablando con el cónsul, de cómo veíamos la forma de crear este centro cultural español. Y le pusimos Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana porque en esos momentos el gobierno español estaba interesado en que la cultura española o la cultura iberoamericana se juntara y fuera una cultura sola con un solo idioma. Y Raúl me dijo, dice, esto hay que hacerlo. Digo, vamos adelante. Yo en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos. Y me dijo, sin la educación y la cultura, ningún pueblo va a salir adelante. Esas son palabras de Raúl Valdés Fábrez que a mí se me quedaron Y, grabadas y dije, tienes toda la razón. Podemos hacer muchos negocios, podemos ir, entre comillas, creando corporaciones y haciendo negocios económicos, pero si no hay educación y cultura, los pueblos no van a salir adelante. Y y ya eso, en ese momento, Julián, que tú me lo conversamos mucho, la vida cultural en castellano, en español aquí era riquísima. Había grandes, bueno, teatros, obras de teatro, autores, en librerías. Había una librería grandísima en español solamente los libros. Y pensamos que hacía falta tener un centro cultural español. Y también aquí tuvimos una vida cultural que varios premios Nobel. Varios autores españoles vivieron en Coral Gables y escribieron Romance de Coral Gables con Juan Ramón Jiménez. Y Camilo José venía muchas veces aquí y aprovechamos la oportunidad de uno de sus viajes, después de haber ganado el premio Nobel, obviamente, en dedicarle y ponerle el nombre de Camilo José Cela a una fuente muy importante en la ciudad de Coral Gables, que está en el Douglas Entrance en la calle 8 y ¿cómo se llama? En la 37 treinta y Avenida, siete ¿será? Avenida. ¿Eh? Ustedes estaban ahí, o sea que cuando ustedes fundaron el centro, estaba localizado en la 37 Avenida y la en la 8 calle, Calle En del la 8, Sagüero, en sí, el Douglas. Douglas Center. Douglas. Douglas Center. Sí, y fue ahí y estuvo ahí mucho tiempo hasta que cambió de dueño el lugar. Bueno, hubieron muchas movidas y entonces nosotros tuvimos que buscar otra sede para el centro. Pero desde entonces hemos tenido una actividad, gracias a Julián y gracias a nuestra directora ejecutiva, a Maite, hemos tenido grandes actividades. Ha dicho una cosa importante, Raúl, que en aquella época
la cultura en español se movía muchísimo. Nosotros teníamos, con la ayuda del Centro Cultural Español y la editorial Planeta, se abrió una tienda de más de 2.000 pies cuadrados en la calle 8 y la 19 Avenida, que se llamaba Libros Españoles. Es una tienda donde se vendía nada más que libros en español, con un éxito increíble. Los tiempos cambian. Lógicamente, la cuestión económica manda. Y cuando la economía empezó a decrecer, como tú muy bien has dicho, Maricel, con el tema del español, esa librería la vendieron y en estos momentos van a construir un edificio de condominios, de apartamentos. Julián, y Eso, también, perdón, y también en Miracle Mile, en Coral Gables, hubo otra librería exclusivamente para libros en español, que también cerró después, ¿no? Por razones económicas, pero Aquí, sí, no sé, sí. En esa época habían varias librerías, porque inclusive estaba la eh, moderna poesía, la moderna poesía, que era grandísima, por la entrada de Coral Gables, por la sí, 52 y la hay 8. que recordar, y perdonadme la frase, pero hay que recordar también al Gordo Salvat, ¿me entiendes? En este Correcto, caso, exacto, correcto. En la 32 y y también la la 8, calle 8. una y calle, la calle 8 que también sí, hizo muchísimas cosas. Pues con todo eso, Maricel, nosotros empezamos a trabajar porque pensábamos que era importante la creación del centro y llevamos 30 años con bajadas, ha sido 30 años de montaña rusa, ¿no? me Con consta, me bajadas, consta. subidas, arriba, abajo. Pero aquí estamos, ahora estamos en una situación más delicada porque, como ha dicho muy bien Raúl, y con esto, si quieres, empiezo a decirte un poco lo del centro. Como ha dicho muy bien Raúl, estábamos en el Douglas Center, cambiaron el dueño, económicamente nos subieron el alquiler Sí, casi un 60%, no podíamos pagarlos. Había una cónsul general aquí eh, muy importante para el centro cultural que se llamaba Cristina Barrios, Mira Barrios, que nos dijo, no os preocupéis porque yo conozco al dueño de una compañía española muy importante, constructora, que se llama OHL, que tiene un edificio en la 15 y Biscayne Boulevard al lado del Adrian Art Center. Y entonces vamos a hablar con ellos porque y a ver si os dan un precio adecuado para mudaros a esa dirección. Y nos entiendo. mudamos a Biscayne Boulevard y la 15 y ese sitio, ese espacio lo inauguró la reina Sofía Recuerdo. aquí en Miami y ahí estuvimos hasta que hace aproximadamente 2 años y medio, 2 años, tres sí. años, eh, ese OHL vendió ese edificio a una compañía que se llama Related, que es el señor Jorge Pérez, y lógicamente en estos momentos se están construyendo 800 unidades Claro. de apartamentos en el sitio donde estamos. Y por Eh, eso estamos en este momento buscando un sitio, pero dadas las circunstancias de cómo cambian los tiempos, de los recortes que ha habido en todo lo que son los grants para la cultura, la educación, etcétera, etcétera, y los precios de los alquileres, pues estamos tratando se están hablando con el condado de Miami-Dade, con la ciudad de Miami, con otras organizaciones, a ver si, y estamos en negociaciones, a ver si nos ceden algún espacio y Algún que espacio. nosotros podamos estar allí. Eso sí, no quiere decir que no se están haciendo actividades. Se están haciendo, yo creo que más actividades porque lo que sí ha pasado es que en vez de tenerlas en un sitio, estamos haciendo actividades en todo el condado Miami-Dade y Broward. O sea, pero lo hacemos en sitios donde antes no se hacía teatro. Sí, ¿Verdad?
el sábado, vamos, hace 2 días hemos hecho una obra de teatro en una tienda rodilla que vende sándwich y hemos hecho una obra de teatro. Hemos colaborado con Books and Books, hemos colaborado con Barry University, con Florida International University. Colaboramos con las entidades y con restaurantes, sitios donde nos dejan hacer cosas. O sea, que estamos llevando la poesía, estamos llevando el teatro. Si es una exposición, lo hacemos con universidades. Si es una conferencia, etcétera, etcétera. La estamos llevando en vez de tener nuestro espacio propio, nosotros nos movemos hacia los sitios donde nos dejan hacer estas actividades. Por lo menos hasta que se consiga una sede oficial estable. Correcto. Nuevamente, Claro, que sería la claro. tercera sede del centro, porque la Sí, sí, sí. primera ya ustedes me dijeron que fue esa misma que siempre yo visitaba y trabajaba con ustedes, eh, no como staff, no como personal de ustedes, pero ustedes saben que yo he colaborado mucho con Sí, has ustedes. colaborado mucho, sí. Ha Pero sido muy importante. con mucho gusto, porque yo considero que el Centro Cultural Español eh, es la fuente en esta ciudad de muchas de las actividades culturales que se realizan. Se realizaban, se realizan y se seguirán realizando, porque la voluntad de las personas de esta ciudad que amamos la cultura es que el centro se valide mejor que nunca y que se siga adelante. Porque ustedes han hecho una labor extraordinaria y el personal que ha quedado ha trabajado contra marea, contra viento y marea, porque no ha sido fácil, pero yo creo que ustedes lo que los ha perjudicado mucho en esto de los alquileres, que subieron tanta, la cuestión del real estate subió tanto en alquileres como en venta, que ha sido difícil encontrar una sede. ¿Me Ha sido entiendes? muy difícil Muy en estos difícil. momentos. El mercado inmobiliario de oficinas y de residencias está, pero brotando, vaya, una cosa increíble el auge que tiene, y es difícil así entonces que nos den un espacio o gratis o con una renta módica. Renta módica estamos dispuestos a pagarla. Es muy difícil en estos momentos porque nadie sabe hasta dónde va a acabar este auge de propiedades inmobiliarias. Ustedes han manejado muy bien todo y pienso que esto de llevar la cultura a otras latitudes me parece divino. Ustedes están como ese teatro que existía hace mucho tiempo atrás en España, en los carromatos, iban los actores de un lado a otro, Somos titiriteros. sí, y ponían sus obras en la Plaza Mayor y Claro, así, y se seguía, y me parece muy bien. Bueno, y eso es de tiempos eh, memoriales, porque incluso en el medioevo, en las plazas, todos esos actos sacramentales se ponían en las mismas plazas o en las entradas de las iglesias. Y la sí, gente lo observaba, en la plaza. aprendía, lo consumía y la gente, eso me parece que es una manera también de volcar la cultura en la población. Eh, Hay un centro que ustedes están utilizando también, que es el South Florida International College en el Correcto. Doral, que están haciendo cosas muy buenas y tienen un espacio de teatro muy bueno. Me ha gustado, yo he estado ahí Sí. y creo que es increíble. Quiero preguntarles una cosa. El día que se cerró el centro en Douglas Road, en la entrada de Coral Gables, yo vi la placa. ¿Sigue la placa ahí? Sí, sí, existe la placa y existe Sigue la la placa. segunda placa. Hay dos placas. Porque Existe hay la una placa. que hace eh, mención de lo de Camilo José Cela, que vino hasta aquí Sí, a Tenemos fundar la placa del centro de Camilo José Cela y tenemos la de la placa Reina en Sofía. Stores de cuando se inauguró el centro en cuando se inauguró, sí. Biscayne Boulevard, que le inauguró, como he dicho antes, la Reina Sofía. Eso estamos Pero ¿dónde esperando. está la placa ahora? La tenemos Está, en un storage. ok, hasta que se pueda todo eso. Hasta que se pueda solucionar el tema y volverlas a poner. Ya te he dicho, es que el tema es el siguiente. Para tener un centro cultural, nosotros necesitamos un espacio adecuado. No podemos tampoco tener 100 metros, perdón, 100 pies. O sea, tenemos que tener un espacio. Nosotros nos da igual el location, el sitio. Nosotros tenemos ese poder de convocatoria para que la gente vaya. Es más, yo le estaba hablando con la ciudad de Miami, he estado hablando con el condado
y les he dicho que no nos importa el sitio, que incluso necesitamos que nos den un sitio en barrios alternativos. O sea, no queremos, ¿me entiendes?, que nos den un sitio en Brickell. No queremos que nos den un sitio No, donde... Queremos un sitio alternativo, donde llevar la cultura a esos barrios donde no las hay. O sea, Correcto. no estamos pensando en ser primadonas de la cultura, sino queremos sitios alternativos para llevar esa cultura y ese castellano, ese español, que nosotros, como sabes muy bien tú, hacemos cosas también en inglés. O sea, nosotros en microteatro, por ejemplo, uno de nuestros proyectos más importantes, teníamos obras. Primero que empezamos con algo que nadie hizo y que de microteatro ha sido el germen, donde ha empezado después de microteatro a florecer el teatro en español, porque lo hicimos en algo que nadie se le hubiera ocurrido y a nosotros se nos ocurrió hacerlo en contenedores, unos contenedores de 20, de 40 pies de barco, donde la gente estaba prácticamente sin ninguna barrera enfrente del actor o de la actriz. En este caso, nosotros ahí empezamos y no es por ponernos medallas, pero después del microteatro y de lo que estábamos haciendo eh, con más de 70.000 personas viendo, con más de 150 directores, actrices, Una productores, maravilla, sí. haciendo teatro, yo creo que por eso el teatro ha seguido funcionando en español aquí en Miami. Pero necesitamos ayuda y necesitamos ayuda pública. No necesitamos, yo creo que no es necesario, pero es obligatorio que las ciudades, los condados, los gobiernos se preocupen de la cultura y que se preocupen de la educación. Creo que es muy importante que Ujú. lo hagan, porque si no lo hacen, lo que van a tener son personas, ¿me entiendes?, no desarrolladas, que a lo mejor es lo que quieren, ¿no? y Y es que muy importante la cultura hispana. Hemos, hispanos, eh, no penetrado, pero estamos presentes en todas las actividades del condado y de distintas ciudades. En mi ciudad, Coral Gables, por ejemplo, 4 de los 5 concejales son de origen hispano, origen cubano, pero de hispano. En Miami, en Hialeah, las grandes ciudades aquí tienen representación hispana y la cultura tiene que estar presente también en la presencia hispana en esta comunidad. Y nosotros somos el instrumento, el vehículo idóneo para hacer eso, y que no con queda todo mal lo, ni otro claro, hacer. con todo lo que usted ha hecho por la cultura en español, la verdad que nos sentimos orgullosos en general de todo lo que usted ha hecho porque usted fue el primer alcalde en español, o sea, el primer oficial español que salió en la ciudad de Coral Gables. Se repitió varias veces, hasta 6 veces, pero se preocupó no solamente coger los votos para salir y brillar en una posición, sino que usted se preocupó de que la cultura también tuviese su Sí, lugar. señora. Y lo felicito doble a los dos, porque ustedes proceden, aunque usted es abogado también, Valdés, Fauli, eh, mucha gente piensa que el dinero está divorciado del tema cultural y al contrario, yo pienso que eso es importante porque si tú no tienes dinero o no cuentas con alguien que te subsidie, tú no puedes salir adelante con nada de lo que hagas, ni montar una obra de teatro, ni publicar un libro, etcétera, etcétera. Nosotros, tú sabes, Julián, no sé si el doctor Valdefauli lo sabe, pero mi esposo y yo fundamos una revista digital e impresa en el año 99 y desde el año 20, o sea, el 2000, que tenemos el anuario impreso, lo hemos estado presentando con el centro. Y la verdad que nosotros, de cierta manera, hemos buscado las maneras de subsidiar la revista, porque aquí en este país no hay un ministerio de educación y de cultura que le dé a todo el mundo, se lo da a la gente que habla en Es inglés verdad. solamente, pero no en español. Y yo les agradezco mucho a ustedes eh, que hayan hecho todo lo que han hecho, porque si no,
¿qué sería de todas aquellas personas que están tratando de publicar, de poner una obra y no tienen el lugar ni nada, Correcto. ni nada donde hacer sus cosas? Y volviendo al año 96, ¿cómo ustedes comenzaron? ¿Comenzaron ya con el sitio y con el director que vino desde España? ¿Cómo El Sí, hicieron? sitio, el sitio fue, yo era muy amigo del dueño de del Douglas Entrance y había un espacio ahí muy grande en un edificio al lado que nos pedían a nosotros, la ciudad siempre cooperación, yo era el alcalde en ese momento, y le dije, ¿por qué no nos das este espacio para el centro cultural? Había sido los headquarters de Sotheby's o Christie's, no me acuerdo qué es, y accedieron en dárnoslos y ahí comenzó. Y después vino Camilo José y se nos ocurrió dedicarle la fuente que está en el centro, que es una fuente muy bonita, a Sí, Camilo linda. José con su placa y todo. Julián también, vaya, fue uno de los grandes promotores y patrocinadores de esto, sí, junto con eso fue así como dice Raúl. Nosotros con el cónsul general, con Abella, le hablamos del tema del centro cultural. Él estaba muy de acuerdo con que la Cámara de Comercio, de la cual, como te he dicho antes, yo era presidente, colaborara para hacerlo. Hablamos con el alcalde de Coral Gables y que estaba con nosotros, que éramos los tres, el cónsul general, el presidente de la Cámara y el alcalde de Coral Gables. Entonces dijimos, ¿cómo empezamos esto? Y entonces el cónsul general, Abella, no sé si te acuerdas, Raúl, nos dijo, vamos a llamarlo y vamos a hacer un centro cultural que se llama Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana, Iberoamericana. porque yo quiero presentarlo a la ECIP, a la Agencia de Cooperación Española, para que la Agencia de Cooperación Española nos ayude. Entonces dijimos, pero, nos dijo el cónsul, ustedes, señor alcalde y señor presidente de la Cámara, tienen que recaudar un dinero y recaudamos unos 20.000 dólares y después la ECI nos dio el resto para poder empezar en alquilar el local que dice Raúl, que lógicamente era un local maravilloso porque hacíamos Maravilloso. cosas en el patio fuera, era como dice Raúl, ahí estaba Sotheby's. Y entonces empezamos con esos fondos, empezamos a trabajar. La ECI nos mandó un director de España, si no me acuerdo, creo que era Santiago Muñoz, me parece, no me acuerdo exactamente. Santiago Muñoz. Y entonces así empezamos a trabajar en el centro, con esas aportaciones. Pues los socios, las subvenciones, etcétera, etcétera. Y ¿Y así cómo, empezó el centro. y cómo funcionó el tema de los directores que mandaban de España? Pues los temas de España eran muy fáciles. Nosotros era nos mandaban una terna de personas que elegía España, porque España nos daba en aquellos momentos una subvención. De Sí, esa subvención se pagaba el salario del director. Entonces España nos mandaba una terna. Lógicamente los entrevistábamos, el consejo del centro los entrevistábamos y nosotros le decíamos a España cuál creíamos que era la persona, ¿me entiendes?, mejor que podía ayudar al centro, porque le preguntábamos cosas sobre, lógicamente, el territorio donde iba a estar, ¿no? Que conocía de aquí, porque cuando sí, tú sus vienes perspectivas, sí, a un sí. sitio, exacto. Y entonces, pues después España nos lo mandaba lógicamente, España mandaba en ese aspecto porque era el que pagaba, ¿no? Era, bueno, era el que nos mandaba el dinero para el salario del director. O sea que era una combinación entre el Consejo Directivo del Centro y España. Que ustedes siempre han formado parte de ese consejo directivo, Nosotros todavía siempre hemos Sí, forman formado siempre, parte. parte de siempre ese hemos consejo, estado ahí, sí. sí. Nosotros fuimos en la corporación los que firmamos, ¿me entiendes? En Tallahassee, la corporación que hicimos una corporación no lucrativa para que en España lo llaman
centros mixtos, porque como saben muy bien, España tiene centros culturales que pertenecen al gobierno español 100%, y después había centros mixtos, que eran corporaciones que se hacían en los países, como por ejemplo en Argentina, en Córdoba, en países centroamericanos, que se hacían a sociedades dentro del país que se asociaban a la ECI y lo llamaban centros mixtos. Lo que hay que estar claro es que ustedes siempre, aunque tenían una sede oficial, siempre trabajaron por toda la ciudad, porque ustedes Siempre auspiciaban muchos trabajamos en toda la eventos. ciudad. Tienes Porque yo, toda la razón. claro, porque yo recuerdo eh, que yo muchas veces fui a Wynwood por primera vez, ¿me entiendes? Que tenían exhibiciones de pintura, eh, y también en los teatros con el Miami-Dade County Auditorium, que les agradezco mucho que nos ayudaron cuando celebramos aquí el tercer congreso de la Academia Norteamericana de la Lengua Española que yo Correcto. organicé. Y, por ejemplo, eh, ¿cómo no ayudar al centro ahora a presentarlo en sus funciones en diferentes lugares cuando el centro ha ayudado a tanto a otros sitios? También el Cubic Center, hemos tenido muchas actividades allí, ese Muchas centro de actividades, Miami. Sí, me consta. Y la verdad que hay un sitio, ese sitio del Doral, el South Miami, no, el South Florida International College, que se confunde un poco con Florida International University. Eh, esa sede es pequeña, pero está muy agradable y tiene un salón para poner obras de teatro que está buenísimo porque sí. es Estamos buscando diferentes suficiente. sedes en diferentes sitios, ¿me entiendes? Para llevar todas las semanas un espectáculo, Correcto. y durante este año, primero vamos a empezar, por ejemplo, con una película mensual, el Recent Cinema from Spain, que hacemos todos los años. Este año hemos decidido hacerlo, en vez de hacerlo 3 días, a tratar de hacerlo, que se haga una película mensual Mensual. para conmemorar los 30 años. Vamos a empezar, lo más seguro, con Sirat, que es la película que está nominada para los Oscars, española. En fin, Antes tenían estamos esa actividad en el downtown, porque correctos. La ustedes teníamos en el Olimpia, en el En Teatro el Olimpia, Gosman. Nosotros que eso, yo me quedaba sorprendido porque teníamos se Recent llenaba. Cinema from Spain y había para ver una película 1.500 personas. Metíamos 4.000, 5.000 personas en un fin de semana en el teatro para ver cine. O sea, que no estamos hablando de un concierto de los Rolling Stones, estamos hablando de una película. Y la película, por ejemplo, que hacíamos, la primera película que poníamos eran el teatro lleno, 1.200, 1.300 Sí, personas. O sea que en ese caso ahora mismo lo que vamos a hacer con Recent Cinema from Spain es en vez de tenerlo en una película, en un sitio, porque como tú sabes muy bien, Miami necesita venues, no hay venues. No, Está todo completamente, no, el Miami-Dade County Auditorio está en obras, el Olympia está en obras. El Teatro Tower, bueno, ahora el Teatro Tower lo va a llevar el Miami-Dade College, sí. que lo acaba de aprobar la ciudad de Miami, se lo van a volver a dar al Miami-Dade College. Entonces, no tenemos sitios para hacer prácticamente nada, por eso lo estamos haciendo en sitios alternativos. y, y hay muchos desarrolladores, personas que se dedican a hacer grandes edificios, bellísimos, todo eso, y que tienen tanto dinero y porque no les regalan un centro cultural a la Sí, ciudad. sí, En Mira, uno esa de es sus una buenísima edificios. pregunta, Maricel. Porque hay muchas, esa misma persona que es dueño de esa compañía que ocupa ahora la 15 calle del Northeast y Biscayne Boulevard, eh, esa persona tiene mucho dinero e incluso sí, un otras museo de varias. la ciudad lleva su nombre, porque Bueno, el museo, no, Tiene un sí, el museo, museo, el exactamente, Pérez tiene un Galdós museo. Museum. ¿Por qué no donar tú sabes, un local dentro de uno de sus grandes edificios
en la planta baja, como hacen en Europa, que todos esos lugares están en planta baja, y que le done eso, y que se le puede dar un salón dentro del centro a su nombre también. Eso puede ser, ¿no? Mira, yo te voy a contar algo No sé, se me ocurre. que no lo... Sí, sí, no, 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 completamente de Tienes acuerdo, pero razón. voy a ir más, voy a ir más. Nosotros, como tú sabes, hace poco, en el pasado presupuesto del condado de Miami-Dade, público en todos los periódicos, había un Bueno, recorte de 400 millones de dólares en el presupuesto de 12.900 millones de dólares que tiene el presupuesto del condado Miami-Dade, casi 13.000 millones de dólares. Había un desfase de 400 millones. Una de las cosas que querían cortar definitivamente era todos los fondos para todas las organizaciones culturales. Absolutamente todos. No solamente querían cortarlo, sino que querían que desapareciera el Departamento de Cultural Affairs. O sea, que se quedara en un subdepartamento con las librerías. Hay una organización que se llama Art Community, que nos reunimos todas las organizaciones de arte y de ujú, cultura, sí, y conseguimos que restauraran los fondos hablando con todos los comisionados del condado Miami-Dade. No todos, pero bueno, nos quitaban un 10%, un 15%, un 5%, en fin, dependiendo. Pero conseguimos que restauraran los fondos porque se encontraron los fondos. O sea que el dinero estaba, Había dinero. había dinero. Una de las cosas que estamos proponiendo, como tú has dicho algo interesante, es que lo mismo que el Children Trust tiene un tanto por ciento de los property taxes, lo mismo que organizaciones como Homeless tienen un tanto por ciento de los property taxes, que nos lo quitan cuando llega el TRIM, que nos dice dónde van los impuestos que pagamos. Nosotros no estábamos proponiendo que viniera de los impuestos de la gente, pero sí estábamos proponiendo y estábamos tratando de proponer que los developers, los promotores inmobiliarios, que cuando vayan a hacer un edificio, un pequeño 0,001 o lo que sea, vaya para cultura y educación. me Y que vaya parece al condado y el excelente la condado idea. lo traspase y el condado lo traspase a las organizaciones. Estamos trabajando en eso. Que se vaya a dar Sería muy importante. en la política no se sabe lo que va a pasar, como tú sabes muy bien. O sea Claro. que estamos trabajando en eso, pero sí, podría ser que algún promotor, ¿me entiendes?, de buena voluntad, en algún momento cuando hiciera una de esas torres maravillosas donde los apartamentos cuestan 10, 15, 20 millones de dólares, a lo mejor se les ocurre dejar un espacio pequeño Hacer algo ahí. para, como decía Raúl Valdés Fabri hace 30 años cuando se inauguró el centro, la cultura y la educación sirven para que los pueblos progresen. Exactamente. ¿Y cómo se va a hablar del legado, por ejemplo, que han dejado aquí los cubanos y los otros latinoamericanos y los españoles, si no hay nadie que los registre ese legado? Para eso están los escritores. Entonces, es una situación de que tú haces algo, yo hago otro y nos unimos y sacamos adelante todo este proceso. Yo recuerdo una de las cónsules que ha estado por acá, la eh, doña Cristina Barrios Almanzar, que ella Era inclusive, maravillosa. ella, ella le interesaba mucho la cultura y aunque todos los cónsules que han pasado han sido encantadores, pero ella en particular se preocupó mucho de la cultura y recuerdo cuando se le hizo el homenaje a Juan Ramón Jiménez y el Romances de Coral Gables, que ella inclusive, yo me sentí muy honrada porque me delegó la traducción de ese libro al inglés porque quería que también los norteamericanos que viven en Coral Gables y en diferentes partes de la ciudad leyeran ese libro que fue dedicado, el único libro que se ha dedicado, que Juan Ramón dedicó en su exilio, fue ese. Y se lo dedicó a quién? A Coral Gables. Sí, sí, Entonces sí. eso fue algo Romance de Coral maravilloso. Gables, sí. Sí. Y, te recuerdas, no sé si te recuerdas cuando se presentó el libro durante la presentación, o sea, la fundación del Museo de Coral Gables en la antigua
bomba ahí al lado de Sí, la Books and Moves. antigua cosa de la casa de los bomberos, Exactamente, en el sí, firehouse. sí. Oye, y Y tenemos en Coral Gables un parque dedicado a Juan Ramón Jiménez. Está en ¿dónde se el encuentra Alcázar, localizado? Que eso no lo sé. Alcázar y Giralda. Es un Cáceres. parquecito muy bonito con el romance de Coral Gables y dedicado a Juan Ramón Jiménez, sí, Ah, no lo llegué. En Alcázar y Giralda. y Giralda. Giralda. Porque la edición que se hizo en español de ese libro, que se hizo en conjunto con una organización en México y unos autores mexicanos que estuvieron en el centro, eh, estuvo a cargo Orlando González Esteva. Pero después la cónsul me convocó a su casa, yo estuve hablando con ella y ella me dijo que sería bueno traducir esto y que ella sabía que yo era traductora y entonces ahí nos pusimos de acuerdo y se hizo eso, que se Bueno, presentó cuando llegó, en los días que llegó la reina Sofía a inaugurar la segunda sede del Centro La segunda centro sede Cultural. del sede. centro. Sí, Yo señor. me sentí muy halagada por esta distinción Qué y, bonito. y aquí entre nosotros, yo creo que de todas las ciudades, eh, en Miami, o sea, en lo que es el Miami-Dade County, una de las que más ha hecho, no por denostar a las otras ciudades, porque sé que la ciudad del Doral está haciendo bastantes cosas y también está haciendo muchos Hialeah, que tienen hasta un centro cultural de la ciudad de Hialeah, el Mylander, a nombre del ex alcalde de Es Hialeah. alcalde. Henry Sí, Mylander. y es interesantísimo todas las cosas que están haciendo en Hialeah ahora. Tienen una muy dinámica, una biblioteca donde hacen muchas actividades, donde los escritores pueden presentar sus libros, etcétera. Yo pienso que así como muchos lugares tienen sus centros culturales, porque eso es importante, también hay un centro cultural ahora en Westchester, que está en la 40, al lado del Tropical Park. O sea, yo Sí. creo que todas las ciudades deberían de tener su centro cultural para habilitar la Estamos cultura. trabajando en conjunto con el Centro Cultural de Westchester bastante y estamos Buenísimo, haciendo muchas cosas con ellos. buenísimo, buenísimo. Sí. Grande y agradable, con un espacio para Este estacionar. centro Maravilloso. pertenece a Cultural Affairs del Miami-Dade County. Pero si hay alguien, como tú sugieres, que de buena onda quiera donarle un espacio dentro de sus grandes edificios y pequeño, no tiene que ser tan grande, quizás como el tamaño que tiene el South Florida International College, ¿entiendes? Y que el centro pueda volver a tener su sede. eh, Yo creo que lo oficial. vamos a lograr este año. Ojalá, ojalá. Creo que lo vamos a lograr. Se está hablando con gente y yo creo que se está despertando en estos momentos algo que antes no pensaba que había esta necesidad, pero me Ay, parece que en estos momentos, si te pones a pensar, incluso hemos hablado con el Cervantes, ¿no? También con el Instituto ujú, Cervantes. Lo que sí, pasa que si no hay presupuesto en el gobierno español, pues es imposible que sí, puedan hacer ninguna cosa, Sí, porque la política influye muchísimo en todo lo que es esto, ¿no? Y si no hay presupuestos, pues es imposible claro. que se pueda hacer algo, ¿me entiendes? Pero estamos hablando con ellos, incluso cuando tú has mencionado Hialeah, nosotros estamos hablando con la ciudad de Hialeah, con la nueva administración que va a entrar en la ciudad de Hialeah, con el hipódromo de Hialeah, que tiene unos espacios increíbles. Buena. O un sea, que espacio todo esto se maravilloso. está moviendo. Lo que pasa que lógicamente son decisiones que toman y no son decisiones que se toman con mucha rapidez, sino que van muy lentas. Claro, pero lo que yo pienso es que, y esto me puede corroborar Raúl, eh, aquí hay mucha gente con mucho dinero y ese dinero a la hora de declarar los impuestos anualmente, eso se declara y es pérdida para esa compañía y entonces le alivia el nivel de impuestos que tiene que pagar. Sí, son No, donaciones la caritativas, degradación, pueden degravar. descarga de impuestos, sí. Exactamente. Entonces yo no sé qué les inhibe hacerlo porque esto sería muy importante, ¿me entiendes? Es Y verdad. que porque yo en este año de los 30 años
de la inauguración del Centro Cultural Español de Cooperación. La verdad que sigo insistiendo que el lugar que más ha dado al quehacer cultural de la ciudad es el Centro Cultural Español, el CC Miami, como digo yo. Ustedes tuvieron la lucidez de inaugurarlo, de proponerlo, de hacerlo, de llevarlo a cabo, y después siguió su curso. Y la verdad que todos los que somos escritores, autores o dirigimos revistas, o los artistas, los que escriben teatro, todo el mundo se ha sentido favorecido. Y lo más importante de esta ciudad, como dijo el doctor Fawley, es que aquí hay muchas personas, aquí se da la situación idónea. Hay personas de todas las partes de Latinoamérica. Sí. Hay muchos españoles aquí viviendo. Y yo siempre le agradezco a los españoles cuando se localizan acá, porque con ellos traen las nuevas corrientes del español y el español, digamos, más puro de allá, de la península. Pero aquí hay de todas las latitudes y por eso yo creo que es importante, porque todas las corrientes culturales pueden a su vez colaborar en este proceso y nosotros ayudarlo. Correcto, correcto. Y es muy importante. Hay cientos de miles, bueno, no solo españoles, colombianos, argentinos, De todas las incluyendo los nacionalidades. cubanos, eso da por sentado, venezolanos. Latinoamérica está aquí. Cierto. Latinoamérica está aquí. Y es muy, Hay muy 100.000 españoles registrados en el consulado. 100.000. De los cuales solamente un 25% son españoles nacidos en España. O sea, los demás son españoles argentinos, españoles cubanos, españoles colombianos, sí, O españoles hijos de guatemaltecos españoles. Sí. o hijos de españoles. O sea que la riqueza que tiene y la diversidad yo es que siempre he pensado que el mestizaje para mí es muy importante. Miami lo tiene ese mestizaje, esa composición y ese cruce de culturas que hay que aprovecharlo. O sea, hay que aprovecharlo. que no se puede perder, porque No. hay que ser realistas. En segunda generación o en tercera generación se está perdiendo el español. Se pierde, sí, Se se pierde. pierde. No podemos O sea, permitir que ya pase lo mismo que pasó en Tampa. hay que decirlo claramente. En segunda o tercera generación, el español se está perdiendo. Los padres hablan en inglés, les hablan a sus hijos en inglés y entonces se pierde el español. Nosotros hay que empezar a trabajar porque el tener dos idiomas para mí es como tener un máster o el tener tres es cum laude. O sea, que yo creo que en este caso, y nosotros a través del teatro o a través de todas las actividades que hacemos, o estamos inculcando a que el español no se pierda. Perfecto. ¿Lo lograremos? Pues no, Lo no lo logramos. sé. En estos momentos, ¿me entiendes? La situación, como saben todos ustedes, es una situación delicada y nosotros en nuestro pequeño mundo, humildemente, tratamos de que tener ese espacio para que este mestizaje y esta cruce de culturas en Miami no se pierda. Es verdad. Sí, Yo creo, yo soy optimista. Yo pienso que esta es una etapa difícil que se está pasando, una etapa que se propició durante la pandemia y después siguió. Y bueno, no hace tanto tiempo, yo creo que podemos lograrlo. Son tiempos muy difíciles ahora con este tema, pero yo creo que se va a lograr. Y por eso, si ustedes tienen una corporación de carácter híbrido que pueden lo mismo recibir fondos eh, estatales o nacionales o privados, yo creo que sería bueno. sí, el centro Incluso, cultural lo tiene, sí. sí, Sí, entonces el quizás centro hasta cultural. podrían hacer un GoFundMe y que todo el que quiera, ya no es solamente solicitar el hecho de que sean miembros del centro, sino que donen dinero y por favor yo insto a esos millonarios de Miami que prueben de verdad que son tan cubanos y Ajá. tan latinoamericanos y tan divinos con todo lo que sea la cultura. La cultura no es pastelito de guayaba y café cubano en la esquina del Versalles. Cultura es todo lo demás, todo lo que ha venido haciendo el Centro Cultural en estos últimos 30 años.
Y esa es la importancia del centro, que sí, hablamos del español y por qué el español. En el mundo de negocios es muy importante hablar español, pero también hay que darle una razón cultural a las personas que quieran comprender, que quieran penetrarse al mundo hispano, al mundo español, y esa es la función del centro cultural, dar un contexto cultural a la ciudad en que existe esta cultura que no es la cultura inglesa, la cultura en inglés. Yo los felicito muchísimo a los dos porque han hecho una labor incansable. La verdad que no es fácil. Eh, y bueno, y si tienen algo más que aportar sobre el tema del centro. Muchas No, gracias, yo Marcelo. simplemente darte las gracias también a ti por la labor que estás haciendo con Baquiana, que yo sé que no es fácil lo que haces, que es muy difícil. Eso es otra manera, otra herramienta que hay, ¿me entiendes?, que estás teniendo para, como hemos hablado siempre, preservar la cultura y simplemente decir que estamos tratando que el Centro Cultural Español y de Cooperación Iberoamericana siga que entendemos que nos hace falta un sitio, ¿no?, porque un centro cultural es un centro de reunión, es un centro de diálogo, es un centro donde la gente se tiene que encontrar. Entonces, creo que este año lo vamos a lograr y eso es lo que yo le he pedido a los Reyes Magos. O sea, que vamos a ver si nos lo conceden. Sería el mejor regalo este año Exacto, de sus Así 30 es. años de historia. exacto. Y, y, doctor, le dejo a usted las palabras finales para el doctor Valdefauli. Perdón. ¿Qué es lo Sí, último que usted quisiera aportar a esta entrevista? yo creo que es importantísimo y que lo que hay, y yo voy a tener esto como mi labor el año 26, el indicar, el exponerle a la gente, a la gente pudiente, como tú dices, la importancia de tener un centro cultural activo con su propia sede, porque en estos momentos somos muy activos, pero con nuestra propia sede podríamos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. El centro ha tenido éxito en propiciar, en proponer, en exponer a la cultura hispana y creo que vamos a hacerlo mucho más en el año 26. Muchas gracias, Maricel. Gracias a los dos. Me siento feliz de haberlos tenido acá. Muchísimas Gracias, gracias por todo, ha sido un placer. Muchos éxitos. Y a ustedes también. Nos vemos. Muchas Hasta gracias. luego. gracias.